Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hacer una biografía, una corta biografía de un importante personaje de la provincia de La Suay y del Ecuador, como es Daniel Salvador Palacios Izquierdo, quien nace en Paute en 1912. En esa época, eh, digamos, nace en Huachapala, que en aquella época, valga la redundancia, pertenecía al Cantón Paute, pero que ya a partir de los años 90 se independizó como cantón. Pero en esa época era parte del Cantón Paute. Entonces, Daniel Palacios Izquierdo nace en 1912 en este cantón y fallece asimismo en Paute en 1963. Un importante naturalista, ingeniero y científico ecuatoriano, y de la provincia de La Suay. En 1912, un 28 de febrero, nació en la hacienda El Romeral, en Huachapala, hijo de Daniel Salvador Palacios Toledo y de Aurelia Izquierdo. Entre 1919 y 1924, aproximadamente estudió en la escuela en Huachapala y luego, en 1924, se traslada a Cuenca. Entre 1924 y 1931 estudió en el Colegio Benigno Malo en la ciudad de Cuenca, año en el que después de terminar el bachillerato se traslada a la ciudad de Quito en 1931. Entre 1931 y 1939 estudia primero abogacía durante un año y después realmente tomó su verdadera vocación, que era la ingeniería. Entonces estudia ingeniería en la misma Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador. También practicó mucho atletismo y natación en aquella época. En 1939 sustenta su tesis de graduación de la universidad sobre el proyecto hidroeléctrico en la provincia de La Suay, concretamente en lo que hoy es la Cola de San Pablo, en la vía Sevilla de Oro Méndez, Paute Guarumales Méndez. Ese mismo año es contratado por la empresa Shell, una empresa internacional, la Shell, para trabajar en la Amazonía ecuatoriana. En 1943 se casó con Judith Palacios Ceballos en Quito. Y al poco tiempo se fueron a vivir en Arajuno, en Pastaza, en la provincia de Pastaza, donde residieron aproximadamente un año y en 1944 se trasladaron. Este matrimonio fue a vivir en la hacienda Naste, en Paute, en el Azuay. En 1945 regresa a vivir en Quito con su esposa e hijos. 2 hijos, me parece que es un hombre y una mujer. Pero al poco tiempo los deja y se fue a vivir solo en la Amazonía ecuatoriana. En 1946 viaja a residir en Bolivia para trabajar para la compañía de aviación comercial Panagra, con la cual construyó 2 campos de aviación en Bolivia. En 1952 se separa de su esposa y junto a sus 2 hijos se va a vivir en Cuenca, donde fue contratado por la Universidad de Cuenca como docente, como profesor, así como también fue decano de la Facultad de Ingeniería entre 1957 y 1958. En sus clases, como docente de la universidad, insistía sobre la importancia de construir una hidroeléctrica en el río Paute, lugar donde que él conocía mucho, ya que su niñez visitaba todos los cerros y los sectores del río Paute en la zona de lo que hoy es Huachapala, Sevilla de Oro, hacia abajo. En 1961 se dio inicio al proyecto hidroeléctrico que antes había llamado la atención del gobierno de José María Velasco Ibarra. Sí, ya desde los años 40 y 50, Daniel Palacios tuvo una influencia mucho en el gobierno de José María Velasco Ibarra, que había llamado la atención de este proyecto.
Otros de sus proyectos eran el acceso vial a Tiputini, en la Amazonía ecuatoriana, la edificación del Palacio Municipal de Cuenca y el Teatro Popular de la ciudad de Cuenca. En 1963 fallece en un accidente cuando su auto, se volcó en Tablahuayco, en el actual cantón entre El Pan y Huachapala, cuando solo tenía 51 años. Esta es la vida, la biografía de este importante ingeniero, científico, eh, constructor de lo que es el Cantón Paute, la provincia de La Suay y por supuesto de Ecuador y de Latinoamérica, ya que también hizo algunos proyectos, como habíamos dicho, en Bolivia. Entonces, un importante personaje para la ciencia, para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, para el austroecuatoriano y por supuesto para el Cantón Paute y Huachapala. Muy importante rescatar este personaje ecuatoriano, un científico, un investigador, un inventor, Daniel Palacios Izquierdo. Estos datos lo hemos tomado de 3 fuentes: de Rodolfo Pérez Pimentel en el Diccionario Biográfico del Ecuador, él es de la ciudad de Guayaquil, también de un artículo de Rolando Tello del año 2012, que se denomina A 100 años del natalicio de Daniel Palacios Izquierdo, de la revista Avance de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y sobre todo y especialmente hemos tomado estos datos de una tesis denominada Documental Biográfico Audiovisual Daniel Palacios Izquierdo, que se desarrolló en el año 2015 por las estudiantes de Comunicación Social, de Periodismo y de Comunicación, Verónica Gabriela Bermeo Mejía y de Valeria Estefanía Tetamuez Chuga, sí, 2 importantes estudiantes que han hecho un documental de la biografía de Daniel Salvador Palacios, y ojalá en algún momento este documental se pueda dar a conocer a nivel nacional, ya que este es un personaje muy importante para el Ecuador. Con esto me estoy despidiendo, sin antes mencionar que estoy a las órdenes como Elvis Orellana Espinosa en las redes sociales, en YouTube, que visiten mi canal de YouTube. También estoy a las órdenes en mi Facebook, como con el mismo nombre, me pueden buscar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en Blogger también. Y pueden comunicarse conmigo para asesorías en temas históricos, de investigación cualitativa. Estoy a las órdenes al 593, que es el código del Ecuador, 593, repito nuevamente, y 995-38-42-75. Nuevamente voy a repetir al 593-995-38-42-75. Estoy a las órdenes con mi WhatsApp y con mi teléfono acá en el Ecuador. Visiten siempre mi canal de YouTube, donde que tenemos varias biografías. Les recomiendo las biografías de Max Romeo Arizaga, la biografía del padre José María Vargas, tenemos la biografía del fray Vicente Solano, tenemos también la biografía de Federico González Suárez, entre otros personajes muy importantes para la ciencia, para la historia, para la cultura del Ecuador y para América y el mundo. Sí, son biografías muy importantes donde que tenemos también otras conferencias y diversos temas de divulgación científica, de divulgación histórica y cultural. Con esto me despido. Su servidor Elvis Orellana Espinosa. Pasen bien. Chao, chao.